Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. Seguimos haciendo Radio Universidad Austral de Chile en este espacio extendido de República de los Ríos, en esta nueva edición del especial Entrevistas, como es costumbre, a mediodía, siempre con una nueva e interesante conversación. En esta oportunidad tenemos a dos invitadas, Gabriela Arroyo y Eugenia Fernández, ambas de Teatro Los Ríos, que es una organización gremial de artes escénicas teatrales en nuestra región de Los Ríos, que ya estaremos andando un poco más acerca de ella. Gabriela, Eugenia, ¿cómo están? Bien, gracias Alejandro. Sí, partir esta conversación antes de hablar un poco de lo que tenemos preparado para esta entrevista, para nuestros auditores. ¿Qué es Teatro de los Ríos, esta organización, cuándo se formó y todos esos detalles para el conocimiento de nuestra audiencia? Sí, bueno, creo que ahí mi compañera Kena tenía un problema técnico, sí, pero creo que ya lo solucionó. A ver si nos está escuchando para que pueda participar también. Pero bueno, efectivamente, como tú dices, Alejandro, esta es una organización de orden gremial, por decirlo así, es decir, que contempla a distintos actores que contribuimos o que formamos parte de un sector, en este caso el teatro. Dramaturgos, profesores, actores, actrices, directores, directoras, etcétera, que nos conformamos con la necesidad, yo creo, incipiente obviamente, de poder unificarnos, de poder encontrar como temas en común y poder obviamente trabajar en conjunto por no solo temas políticos o injerencias políticas, sino que también como por un trabajo colaborativo, solidario, creativo. Como que dentro de ese margen nos reunimos en septiembre del año pasado, anterior al estallido, al llamado estallido social, y claro, obviamente ha sido súper fragmentada esta organización, es decir, como que no hemos tenido una continuidad, digamos, normal, por decirlo así, pero sí, yo creo que de alguna u otra forma, yo creo que la Kena está de acuerdo conmigo, que evidentemente se ha contribuido para poder cimentar también bases sólidas de debate, de discusión, ¿cierto? Como por todo lo que está pasando, por todo lo que pasó en octubre hasta ahora, y por todo lo que ha significado también, obviamente, esta pandemia, este contexto en el cual estamos hoy. Así que en ese sentido te puedo decir que claro, que somos una organización de estas características, pero que estamos todavía en proceso de conformación. Perfecto, sí. Eugenia, ¿algo que tengas que agregar a lo que nos dijo Gabriela? ¿Sí? ¿No se escucha? Hay un pequeño problema técnico. Mientras lo soluciona, seguimos avanzando un poco. Sí. Tú mencionabas que está conformada ya por varios trabajadores del arte, de las culturas, y es interesante saber cuál es la situación actual que están viviendo. Ya llevamos varias semanas, ya un par de meses de pandemia. ¿En qué situación están en general y también personal los trabajadores del arte? ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso, Gabriela? Sí, mira, bueno, estamos en una situación, yo creo que de forma transversal, que no solamente atañe a nuestro sector, sino que generalmente a todo el sector que se encuentra bajo una precariedad e intermitencia laboral como esta, digamos, todos los trabajadores que trabajan en la no formalidad, ¿cierto?, con ingresos que sabemos en el sector siempre han sido débiles, ¿cierto?, inyecciones de recursos que nunca son sustentables en el tiempo. Es decir, estamos obviamente mal por el lado, como obviamente por la crisis económica, por cómo nos toca esta crisis económica, pero sin embargo yo creo que mi percepción de aquí de manera muy personal, muy arraigados también en la necesidad de poder solidarizar con los demás. O sea, yo creo que esto ha traído también en paralelo procesos de mucha conformación de organizaciones, de apoyo gremial, no solamente, volvió la Kena, no solamente desde el teatro, sino que también hemos podido desde la Asamblea, por ejemplo, impulsar ciertas iniciativas que vayan a reforzar efectivamente ese espíritu solidario, como el Fondo Solidario para Trabajadores y Trabajadoras de las Artes y la Cultura. Eso es una iniciativa que nació como un impulso desde la Asamblea, que se extendió para las otras artes, y en ese sentido, como
apelando un poco a tu pregunta, ha sido un proceso de mucho también aprendizaje respecto a cómo queremos mirar esta nueva lógica, no solo cultural, sino que social y política, creo yo. Así que obviamente no estamos en el mejor momento, pero sin duda que yo creo que lo positivo es esa mirada, esa reflexión conjunta, y yo creo que ahí está puesta también la esperanza de formar y de estar trabajando en una organización, como de seguir trabajando por esto que no nos da obviamente ningún bien económico, pero sí hay detrás obviamente un sentido que nosotros le damos a nuestro trabajo y que esperamos que más adelante tenga fruto. Sí, perfecto. Eugenia, bienvenida a la conversación. Estábamos conversando con Gabriela, nos estaba comentando un poco acerca de Teatro de los Ríos, que era así en grandes aspectos, y también cuál es la situación actual de los trabajadores del arte. Eugenia, no sé si tendrás algo ahí que aportar o que decir. Se nos fue de nuevo. Seguimos entonces avanzando con la conversación. Tenemos acá unos pequeños problemas técnicos con una de nuestras entrevistadas. Ya lo estaríamos solucionando, lo están solucionando ya desde el estudio de la radio. Acá hay una incógnita bastante importante en lo que teatro se refiere, y es la cuestión de los espacios. Tenemos ya dos espacios, por decirlo así de alguna forma, conocidos. Uno está en remodelación, está en reparaciones, y otro no sabemos a ciencia cierta si es que se le estaba dando el uso adecuado y se le estaba prestando este espacio a las distintas compañías de teatro. Coméntenos, Gabriela, Eugenia, acerca de estos espacios. Y cómo es la gestión y la relación que tienen con las entidades que de alguna manera lo gestionan, la municipalidad, la Corporación Cultural de Valdivia. Gabriela, Eugenia. Yo creo que la Eugenia ahí fue, ¿sí? ¿Probemos? Ahí. Sí, claro. Bueno, en realidad yo creo que desde un tiempo a esta parte, cuando ya empezaron a habilitarse estos espacios, ha sido bastante complicado para las compañías, los elencos regionales, poder acceder a estos espacios. Hay un nivel de burocracia muy elevado para acceder al Teatro Cervantes. Gabriela y yo tenemos la experiencia el año pasado de haber sido gestiones bastante engorrosas. Nosotros, por suerte, con Rolando Carileo pudimos estrenar Espárragos felizmente antes del estallido social y post y la inauguración del teatro como tal, del Teatro Cervantes. Sin embargo, posterior a eso, para los elencos regionales fue una situación bastante engorrosa de trámites. Y esto tiene que ver porque en el gobierno regional, por ejemplo, no hay una unidad técnica que asesore en materias de cultura, artes y las culturas a las autoridades regionales, ¿no? Entonces, porque yo creo que no se le ha puesto en valor todavía al desarrollo cultural real acá en la región. ¿Te fijas? O sea, nosotros necesitamos poder comunicarnos con gente que entienda cuál es el proceso creativo, cómo se desarrolla, cuál es la puesta en escena, ¿cierto? Cómo nosotros nos financiamos, cómo nos gestionamos, para que haya un feedback en la comunicación y en realidad se entienda por qué tales y cuáles razones de uso o no uso de ciertos espacios, o cómo habilitas esos espacios para aquellos usos, ¿no es cierto? O sea, hoy día tenemos el Teatro Cervantes, que es una maravilla, una joya, pero técnicamente también hay varias cosas que uno en el oficio conoce y dice, chuta, en realidad si hubieran dejado, por ejemplo, los cortinajes grandes a la entrada, no se filtra la luz del foyer para las presentaciones cuando necesitamos ausencia de luz total, por ejemplo, ¿te fijas? Y otras cosas técnicas, y eso no lo puedes hacer entender a alguien que en realidad no tiene costumbre de trabajar en esta área o de asistir a espectáculos culturales o de haberse formado en el área. Entonces, sí. Para eso se requiere profesionales que estén a la altura de esto y que puedan asesorar técnicamente, como te digo, las autoridades regionales en pos del desarrollo cultural de la región. Entonces, sí. El Teatro Galia todavía no tenemos idea porque justo nos pilló el estallido social y ahora con la pandemia no tenemos idea de aquello. Pero es complicado, ¿te fijáis?
Y bueno, ni hablar del teatro Ler Cochrane, que después se nos quemó, que el techo. Entonces, en realidad, en términos de infraestructura cultural, estamos bien al debe en lo que es institucionalmente hablando, porque sí debemos destacar que hay espacios autogestionados que han nacido desde la comunidad creativa, que ellos, ¿no es cierto?, los demás compañeros, con las patas y el buche, como se dice coloquialmente, han sabido levantar y mantener con todas esas miradas, ¿no es cierto?, y esos detalles técnicos que nos ayudan a nosotros a tener espectáculos de calidad. Sí, Eugenia, bastante interesante lo que mencionabas, que podemos ver estos espacios, por ejemplo, lo mencionabas, el Teatro Cervantes, muy lindos, pero tienen algunas carencias en cuanto a materia de la puesta en escena se refiere, por lo que tú mencionabas. Y siguiendo con esa misma línea, Eugenia, Gabriela, la pregunta es la siguiente. De alguna manera, la municipalidad o la Corporación Cultural de Valdivia, cuando estaba en la etapa de gestión de estos espacios, ¿alguna vez se acercaron alguna organización de teatro, compañía de teatro o alguien, algún trabajador del arte diciendo estamos renovando este espacio y necesitamos realizar un trabajo en conjunto? ¿Hubo ese intento de acercamiento o nunca pasó nada de eso? Sí, o sea, se hicieron algunas reuniones con la comunidad creativa, ¿no es cierto?, cuando se planificaba lo que iba a ser el Teatro Cervantes, principalmente del Teatro Galia, no tengo mayor conocimiento, pero fueron reuniones a priori de qué es lo que nosotros esperábamos, cómo quisiéramos de que hubiera funcionado y tal, pero acá hay un proceso que acompañar. O sea, nosotros no estamos simplemente como para rellenar unas fichas y que se diga que el proceso participativo que se requiere para esto se realizó. ¿Te fijas? Entonces, después de eso no hubo un acompañamiento, a ninguno de nosotros se nos invitó a ver cómo iba el avance de las obras, a ninguno de nosotros se nos invitó a la inauguración oficial cuando se sacaron las fotos las autoridades en el teatro, no, a ninguno de nosotros nos tomaron en cuenta. Entonces, ahí yo creo que hay una falencia de ejecución bastante grande, de que no se nos toma en cuenta en realidad. Nosotros estamos, o creo que estamos capacitados, tengo toda la confianza en que la comunidad creativa en general y los teatristas en particular, tenemos todo el conocimiento y la trayectoria, ¿no es cierto?, como para poder señalar a estas autoridades que por lo demás duran 4 años en promedio en sus ejercicios, ¿cachai?, que en realidad, si debemos ser críticos y honestos, tampoco son gente que uno los vea en el desarrollo del día a día del ejercicio artístico y cultural. ¿Sí? O sea, yo no veo a Asenjo yendo a todas o la mayoría de las actividades, las inauguraciones, lanzamientos y exposiciones y demás que se desarrollan en la región. ¿Te fijas? Por una cosa que te guste, más que, no sé, pues claro, a Helmut Palma le corresponde ir, ¿te fijas? Pero hay otros que están ahí y que opinan y que cortan el qué, pero en el qué hacer están muy alejados. Y para eso estamos nosotros, la comunidad creativa y los teatristas, a disposición para poder, en nuestra experiencia, ¿no es cierto?, ir ayudando en el desarrollo de las artes y la cultura acá en la región, creo yo. ¿No es cierto, Gaby? Sí, no, yo como que apuntando un poco lo que, o sea, totalmente de acuerdo con lo que dice la Kena, pero yo creo que acá, claro, evidentemente hay un problema de manejo de un plan de gestión, que efectivamente, como tú dices, Alejandro, fue realizado de forma participativa con ciertos agentes culturales importantes con injerencia en la región. Sin embargo, ese plan de gestión, que lo hemos leído con la Kena, de hecho, nos hemos juntado a leerlo, a revisarlo, no tiene ninguna pertinencia, como bien dice, respecto a la realidad en la cual viven los trabajadores y trabajadoras hoy del teatro. Entonces, en ese sentido, es inválido ese plan de gestión, o sea, es un plan de gestión que se hizo el año 2014, que no se condice ni con el presupuesto que hoy fue aprobado por el gobierno regional para implementar este teatro, ni con digamos, la administración que hoy en día cumple ese rol. O sea, nosotros estamos hablando de que tenemos que conversar con abogados sobre una ficha técnica, o tenemos que generar, por ejemplo, planes de evacuación, nosotras, productoras, es decir, estamos en paralelo, digamos, corriendo por carriles distintos,
y eso hace evidentemente que esto sea infructuoso, es decir, no tenemos una salida clara, se nos hace mucho más difícil poder presentar una obra de teatro en ese espacio, y no solamente presentar o tener una temporada, sino que utilizar, como bien dice la Kena, ese espacio de forma participativa por las distintas como instancias que se requieren para poder efectivamente lograr un desarrollo cultural local. Sí, bastante importante lo que mencionaba ahí. Pasando a otra línea, y que hemos podido apreciar, o por lo menos a aquellos que de alguna manera siguen a compañías de teatros o a trabajadores del arte que están implementando la modalidad online por de alguna forma seguir trabajando en su experiencia. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo han visto esta modalidad de ir subiendo contenido y de seguir trabajando de alguna manera desde las casas y con las medidas que ello corresponde? Gabriela. Yo encuentro que yo, por lo menos como espectadora de obras de teatro, que he podido ver 3 obras de teatro online en vivo, y también obviamente está remoto ahora este festival que nació desde Recia, de la Red de Espacios Culturales de aquí de Valdivia. Me parece que da una muestra del nivel de creatividad y nivel, digamos, de supervivencia, de entender los recursos que hoy tenemos como algo positivo para poder desarrollar nuestro trabajo. Me parece notable, en primera instancia, que existan esas iniciativas, que haya un piscinazo, yo creo, al respecto. Yo creo que no es fácil, no es para nada fácil o actuar, o dirigir, o escribir un guión para este formato. Es decir, como que no hemos puesto a prueba en todas nuestras experticias, nuestras formas de poder ver nuestro trabajo, de llevarlo a cabo, digamos, de poner esa prueba a jugar. Entonces eso me parece maravilloso, y creo que dentro de los formatos obviamente que tenemos funciona. Por lo menos a mí como espectadora me funciona por lo que he visto, me funciona más de sentido y lo creo súper posible. Y me gustaría aquí como decir una cosa muy pequeñita, que tenemos un proyecto piloto que vamos a lanzar próximamente. Estamos en elaboración de este proyecto desde el Fondo Solidario como un brazo anexo para poder consolidar una plataforma de exhibición también permanente aquí en la región. Estamos en un proceso todavía como de poder generar patrocinio, de poder generar un equipo, un comité de producción, porque creemos que esta pandemia, por el mal manejo que ha tenido político, es cierto que sabemos que lo vivimos día a día, cosa de encender la televisión, va a generar una continuidad en el tiempo no esperada, eso creemos. También tengo entendido que el Festival de Cine de Valdivia está implementando, ¿cierto?, también su plataforma online, y de hecho ya lo está haciendo, pero el festival también en octubre será online. O sea, estamos como a puertas, digamos, de comenzar, ¿cierto?, a vivenciar esta cosa del online, esta cosa de los recursos de las cámaras, de forma mucho más alargada, digamos, en el tiempo de lo que esperábamos. Entonces, sumarnos un poco desde el Fondo Solidario, desde esta plataforma también, para poder generar una especie de cartelera virtual para la región, lo creemos súper importante, porque no tenemos otra forma en estos momentos de poder cuidarnos y poder trabajar a la vez. Eso. Sí. Eugenia, ¿algo que quieras aportar a lo que mencionaba Gabriela? Básicamente que en realidad esto es un desafío, ¿no es cierto?, que ha llevado a reinventarse desde el teatro, que igual es un oficio que está basado en esta cosa de la cercanía con el público. Entonces ha llevado a que nazcan nuevas propuestas. Pero viéndolo incluso más allá, lo que mencionaba la Gaby de estos festivales que están surgiendo, o cómo incluso el Festival de Cine está barajando sus propuestas para ver cómo le hacemos frente a esta pandemia. También me gustaría ver, volvemos a la institucionalidad, ¿no es cierto?, que la institucionalidad también pudiera ponerse a la altura de las circunstancias, tal como lo hace la comunidad creativa, ¿te fijáis? Porque, por ejemplo, y sin ir más lejos, uno puede decir, chuta,
¿sabes qué? Creo que en un mes más se debería desarrollar las lluvias de teatro acá en Valdivia y suenan grillos por todas partes porque no tenemos idea qué pasa con la corporación cultural. Entonces, a mí me asombra, ¿te fijas? Que funcionarios que están ahí, que tienen un sueldo, que se supone que están para ejecutar estas líneas de desarrollo cultural, hoy día tenga que ser la comunidad creativa la que les esté increpando de cierta manera para que ejecuten su labor a la altura de lo que se requiere en las circunstancias. O sea, la comunidad creativa, con los pocos fondos que tenemos, porque estamos sobreviviendo apenas con la nariz afuera del agua, porque se nos han cortado fondos de financiamiento, programas institucionales que ya no están. O sea, yo antes prestaba servicios para la Seremi de las Culturas en varios programas que hoy día ya no existen, por ejemplo, ¿te fijas? Y así varios otros que se les cancelaron otros programas, pero aún así nos reinventamos y volvemos a generar una nueva instancia. Y por otro lado, por el lado de la institucionalidad, hoy día vemos que todavía estamos esperando respuestas a cosas como esta. O sea, el Día del Teatro a nivel institucional acá en la región pasó sin pena ni gloria, ¿te fijas? Y nosotros, una semana antes, ya teníamos una idea, estábamos recopilando información con nada, ¿te fijas? Igual vamos armando, vamos aplicando creatividad, sí. Bueno, por el lado de la institucionalidad, no necesitamos tanta creatividad, necesitamos los recursos que ellos tienen, la creatividad la tenemos nosotros, ¿te fijas? Si empezamos a equiparar un poco la participación en la decisión de la ejecución de estos recursos, yo creo que andaríamos mucho más rápido y sería una cosa mucho más eficiente. Sí, perdón, Alejandro, lo que... Adelante. Perdón. Respecto a lo que dice la Kena, que me parece muy notable respecto a también esta como... En el inicio de la entrevista hablábamos como de esta necesidad, ¿cierto?, de cooperar, de buscar quizás esta lógica más solidaria entre los pares. Y creo que eso ha sido una característica que ha nacido y se ha instalado, yo creo, como por lo menos no solamente como decíamos en el gremio del teatro, pero además yo creo que lo que dice la Kena, que tiene que ver con la autogestión, ha sido una característica histórica de nuestro sector. Lo que habla obviamente de un silencio y de un vacío de las instituciones, ¿cachai?, que no permite que efectivamente avancemos por las mismas pistas, sino que hace que se genere mucho más escollos por lo mismo y esto sea finalmente temas de manejo por un color político, por decirlo así, que no apuestan, ¿cierto?, por una ideología puesta en las organizaciones. En ese sentido yo quiero transparentar, ya que la Kena lo está haciendo, no, quiero transparentar, y está en nuestras actas también, que nosotros entregamos una propuesta de una bolsa laboral express a la Seremi de las Culturas y las Artes, que tenía que ver efectivamente con una inyección de recursos súper menor para dar una empleabilidad a trabajadores del cine, a trabajadores del teatro, a trabajadores del circo y de la danza, respecto a ese formato nuevo de las transmisiones online o exhibiciones online. Esa propuesta obviamente ni siquiera fue escuchada, o sea, nosotros la ingresamos porque nos correspondía ingresarla por oficina de parte, pero ni siquiera fue escuchada, o sea, realmente no fue escuchada. Fue propuesta por nosotros, pero no fue escuchada. En ese sentido, otro ejemplo más, ¿cierto?, del cómo nosotros como trabajadores y trabajadoras tenemos que permanentemente, además de ser solidarios y pensar en nuestros compañeros, autogestar nuestras propias iniciativas sin apoyo alguno de la institucionalidad. Sí, bastante interesante y preocupante lo que mencionaban ambas. Hay que aplaudir esta autogestión y el trabajo que realizan ustedes, todos los trabajadores y trabajadoras del arte, pero de alguna forma ese no es su línea de trabajo principal y no deberían por qué hacerlo, porque para eso están las instituciones y todas las autoridades correspondientes. Y siguiendo bajo esa misma línea acerca de los financiamientos, a lo largo de las entrevistas que hemos hecho acá en Radio Universidad Austral de Chile, una de las constantes es que la pandemia no trae nuevos problemas, sino que los viene a visibilizar. Y las preguntas son los siguientes. Estos fondos solidarios o todos los fondos concursables que están destinados de alguna manera para el arte y que algunos han sido cortados actualmente, ¿son suficientes o son suficientes? Esa es la pregunta, si es que son suficientes, faltan más. Y la otra pregunta respecto a lo que mencionaban cuando estaban terminando su intervención acerca del proyecto que entregaron. La pregunta es si las autoridades están haciendo el trabajo o no lo quieren hacer.
Esa es la pregunta, esas son las dos preguntas que quiero que abordemos, Gabriela, Eugenia. O sea, yo no... Dale, Dale. la que era más incisiva, me gusta. Yo no sé si en realidad no es que no quieran hacer la pega. Yo creo que tienen formas diferentes de hacer la pega y por eso que hay un eslogan, una frase que surgió hace un tiempo atrás por el tema de estos mismos fondos a los que tú mencionas, que dice claramente queremos otro tipo de administración y este tipo de administración tiene que ver con lo que te planteaba delante de que nos sentemos en la mesa nosotros, la comunidad creativa también, para delimitar, delinear, ¿no es cierto?, la forma de la bajada de estos recursos, ¿cachai? La mejor forma, porque hoy día estos equipos técnicos, digamos, por ejemplo, en la Seremía de las Culturas o en el Ministerio de las Culturas, claro, hay un equipo que nosotros no dudamos que ha hecho los mayores esfuerzos por canalizar de mejor manera los recursos institucionales. Sin embargo, no hay un diálogo para llegar a estas soluciones. Entonces, es muy unilateral. Nosotros, la comunidad creativa, quienes hacemos, ejecutamos, producimos, creamos, sabemos cuál es la cadena, el ciclo de vida que tienen las producciones, sabemos cómo se comportan los públicos muchas veces, ¿no es cierto? Entonces, porque estamos ahí en los territorios haciendo. Entonces, creo que la voz que nosotros podemos tener, ¿no es cierto?, en base a nuestra experiencia, puede ser muy útil para canalizar estos recursos. Sin nosotros es difícil, porque nos llegan con un paquete de soluciones, entre comillas, que puede ser la panacea para ellos, pero para nosotros son totalmente insuficientes, ¿te fijas? O sea, hoy día hablamos de que hace unos meses atrás tuvimos que estar así al muñequeo con los fondos del gobierno regional, los del FNDR, porque se avisoraba un recorte de presupuesto que a nivel nacional en todas las regiones se hizo en mayor o menor escala, ¿ya? Pero eso tiene que ver porque en realidad, insisto, no nos toman muy en cuenta. Entonces después nos hablan de que se generan estos paquetes de emergencia, ¿no es cierto?, con estos fondos que vuelven a ser concursables, que vuelven a ser engorrosos en términos de ejecución y después incluso de retención, ¿no es cierto?, que no contemplan cosas tan vitales como, por ejemplo, para proyectos de creación que no te contemplen todo lo que es los gastos operacionales, que tiene que ver con, no sé, diseñadores, vestuarios, maquillaje, para lo que es teatro, ¿no es cierto?, sonistas y otras cosas, ¿cachai?, que son vitales para el proceso creativo, no te los contempla. Hoy día te contemplan honorarios y nada más, porque son fondos de emergencia. Está mal diseñado tu fondo de emergencia, ¿qué quieres que te diga? ¿Cachai? Que sea concursable está mal diseñado. Hoy día la emergencia social es otra, ¿te fijas? Porque hay un tiempo de ejecución, no es una cuestión que ni siquiera es inmediata, es a mediano plazo, ¿te fijas? Entonces es complejo. Yo creo que el camino va porque queremos, demandamos y exigimos otra forma de administración que va a ser que estos recursos sean ejecutados de mejor manera, porque incluso hoy día que nos venga a decir alguna autoridad, bueno, sí, pero tienen que entender, chiquillos, que como que tiene esto que rendir para todos, incluso los honorarios no van a ser los que nosotros quisiéramos. Chuta, ¿sabes qué? Te digo que cuando nosotros postulamos al Fondar, generalmente los honorarios no son los que quisiéramos. Por lo tanto, me sigues cortando los honorarios en esta situación crítica, me parece, pero que no estamos entendiendo mucho. Sí, Gabriela. Y a mí solamente me gustaría acotar respecto al presupuesto nacional que nosotros tenemos en cultura. Yo creo que partiendo de esa base, ¿cierto?, como entender la cultura y las artes como un bien social, ¿cierto?, como una apuesta del Estado hacia nuestro sector, cambiaría muchísimo las cosas. O sea, nosotros actualmente aportamos al PIB, ¿cierto?, un 2,4% de recursos de liquidez para el Estado, y el presupuesto con la cual jugamos, el Ministerio juega, ¿cierto?, son un 0,4, un 0,7%, en eso oscilamos. Entonces, yo creo que el cambio paradigmático, ¿cierto?, el cambio de lógica respecto al cómo entendemos a la cultura y cómo entendemos el aporte al desarrollo de una sociedad, es una apuesta que tiene que ver ya más a largo plazo, y por eso estamos trabajando, porque efectivamente, como tú decías, Alejandro, esta crisis ha venido a develar un poco como nuestra situación, una situación que nosotros conocemos de carne propia, digamos. Esta es la informalidad, los bajos ingresos, como te decía, en un comienzo. Entonces, para mí por lo menos, no es sorpresivo que aparezcan estos fondos de emergencia, ¿cierto?, a cubrir o a saldar un parche, ¿cierto?, como digamos, como anuncio ministerial.
para nada. Yo creo que es parte de la lógica del cómo entendemos, ¿cierto? Esta cosa más paradigmática, más global, en torno a la concepción de la cultura. Si no, no estaríamos tampoco ni discutiendo sobre los espacios de exhibición, ¿cachai? No estaríamos discutiendo sobre el recorte del 6% del FNDR, o sea, entenderíamos a la cultura de las artes como realmente un aporte. Entonces, por eso mismo, en la medida que esa lógica no cambie, y seguro que es una lógica que tenemos nosotros como organizaciones que aportar, nacen los fondos solidarios de forma intrínseca, o sea, no hay por dónde, ¿cierto?, no entendernos como una comunidad. Yo creo que eso no está ni siquiera en cuestión. Entonces, para mí, solamente para aportar a estos fondos, la verdad que la discusión es súper corta, porque yo creo que en la medida que no entendamos, ¿cierto?, y no trabajemos en conjunto por cambiar esa lógica, esto va a seguir ocurriendo. Yo quisiera incluso complementar ahí a la respuesta diciendo y mencionando que esto nos refriega una vez más la importancia de cambiar la Constitución. ¿Te fijas? Porque en la medida que nosotros podamos instalar realmente la cultura como un derecho a nivel constitucional, no vamos a tener que pasar estas discusiones, ¿cachai? Porque ya subimos un escalón. Entonces, yo creo que todas estas cosas nos vuelven a refrescar en la memoria el trabajo que quedó detenido, entre comillas, ¿no es cierto?, por esta pandemia, que tiene que ver con la urgencia de cambiar esta Constitución y no aplazarlo más. ¿Cachai? O sea, hay medios, hay tecnologías como para hacerlo, y una de las cosas importantes que hay que instalar en esta nueva Constitución, ¿no es cierto?, es el tema del derecho a la cultura, ¿fijas? Y que se instale a nivel transversal, porque hoy día estamos pidiendo o llorando, o se entiende que estamos pidiendo migajas cuando en realidad estamos exigiendo derechos. ¿Te fijáis? Sí, Gabriela Arroyo, Eugenia Fernández de Teatro de los Ríos, conversando en Radio Universidad Austral de Chile. Sobre lo último que decías, Eugenia, agregar que a lo largo de la entrevista y en su gran mayoría, y a pesar de que son materias distintas, gran parte siempre se resume en una nueva constitución. Bastante curioso ese detalle. Estábamos hablando últimamente acerca de toda esta burocracia, por decirlo de alguna forma, pero también es importante conversar acerca de la ciudadanía y acerca del público y cómo entiende la cultura de las artes, y también las artes como un trabajo. La sociedad está bien en ese tema, en entender el arte como un trabajo, o hay que trabajar en educación para que finalmente se entienda de esa manera. Eugenia o Gabriela. En realidad es paradójico eso. Yo creo que eso nos ha llevado a replantearnos incluso nosotros en esta concepción de trabajadores del arte también, ¿te fijáis? Pero yo creo que vamos avanzando en eso. Yo insisto que en este cambio de paradigma, en este cambio de sociedad que estamos impulsando a través de la nueva Constitución y del trabajo de aquello, nos implica a pensar en eso. Es un trabajo largo, porque eso me recuerda a un acontecimiento de mi vida que yo creo que le ha pasado más de alguno, que alguna vez una profesora de mi hija en el colegio cuando era pequeñita me llamó a que yo pudiera buscar un trabajo formal, porque en realidad en esto de andar trabajando en el arte y la cultura era casi como muy hippie. Entonces en realidad ella me llamaba como que a madurar un poco. Y fíjate que nunca se me pasó, porque en realidad esto es como una cosa que uno lo lleva y es parte del desarrollo, ¿no es cierto?, de la sociedad. O sea, imagínate con lo que pasó con la pandemia ahora, ¿qué hubiera ocurrido si la gente que se encarga de crear obras de teatro, danza, libros, o qué sé yo, videos o películas o lo que sea, cómo hubiéramos sobrellevado esta pandemia encerrado en nuestros hogares si no hubiera sido por la creación? ¿Te fijáis? Por el arte y la cultura. Entonces nosotros aportamos al bienestar social también, y eso es un trabajo, y es un trabajo que hay que valorar y que es tan importante como cualquier otro. Y además están las estadísticas, como lo mencionaba la Gaby también, que dentro, ¿no es cierto?, en lo tangible y en lo económico, y que le importa hoy día a las autoridades también aportamos bastante. Entonces creo que hay que posicionarnos dentro desde esa mirada. Sí, Sí,
Yo por Gabriela. mi parte aportar solamente que, bueno, a mí me pasa que lo encuentro un poco paradójico. En general, siempre la generación de audiencia y la formación de audiencia ha sido un desafío también profesional. Yo trabajé como gestora de audiencia en un programa educativo durante 8 años en mi vida, entonces como que he apostado permanentemente por ese trabajo. Me da mucho sentido, pero a la hora de, lo digo paradójico porque a la hora de entender, ¿cierto?, la constancia, no solamente de los estudiantes, no poner como solamente la apuesta de los estudiantes, sino que en una comunidad, como tú dices, a mí me queda corto generalmente el cómo hacemos, y nosotros también, una crítica para los trabajadores y trabajadoras, de cómo hacemos, cómo generamos esta permanencia de generación de audiencia, porque o sea, entender, por ejemplo, que el teatro, ya que lo que nos convoca acá en teatro, aquí en Valdivia no existe un rigor, ¿cierto?, de una cartelera, por ejemplo, estable. No hay ninguna apuesta, ¿cierto?, por decirle a la comunidad, sabe que todos los sábados, los domingos va a tener teatro el Cervantes. O sabe que, mire, aquí hay un espacio autogestionado donde hay obras independientes. Entonces, todo ese rango de acción es un camino todavía que hay que generar por ese lado. Entonces, digo esto porque si uno está permanentemente pensando en los y las estudiantes, ¿cierto?, como el factor incidente en esta generación de audiencias futuras, nos vamos a quedar cortos porque todavía falta aún un paso más grande, que es entender y apostar, ¿cierto?, por una cartelera estable por un lado, y entender, lo que hablábamos como en términos más globales de qué es lo que, hacerse la pregunta como ¿cuál es el aporte real que me genera a mí el arte y la cultura, a mi vida, como reflexiva, ¿cierto? Por ese lado. Y por otro lado, decir que en términos como más, no ligado tanto a la generación de audiencia, sino que ligado más a la solidaridad, diría yo, desde mi visión como coordinadora del Fondo Solidario, vimos bastante aporte de la comunidad en su generalidad, digamos, no solamente trabajadores y trabajadoras de la cultura, lo que también nos llama la atención, ¿cierto? Y decimos, chuta, igual aquí hay un valor, ¿cierto?, puesto en una iniciativa quizás que llama más la atención, por aportar y por apoyar al sector que en estos momentos, o a trabajadores en particular que en estos momentos no lo están pasando bien. Entonces, me es paradójico aún entenderlo, y desde lo que he logrado ver y observar aquí en la región, creo que las apuestas por generar sociedades y comunidades con una visión más ampliada, con más proyección respecto a la cultura y las artes, para mí el único ejemplo modelo que yo he visto en la región ha sido Panguipulli. Que Panguipulli ha apostado, ¿cierto?, por ser una comuna modelo relacionada entre lo público y lo privado, sin duda, ¿cachai? Creo que apuesta a entender a su comuna como desde la música, sobre todo, como una comuna que apuesta por la cultura y las artes. Sí. Gabriela Arroyo y Eugenia Fernández de Teatro de los Ríos conversando en Radio Universidad Austral de Chile. Ya estamos en los minutos finales de la entrevista, pero da el espacio para la última pregunta y también para los correspondientes minutos finales. Gabriela, Eugenia, ¿cuáles son las proyecciones? ¿Cuál es el trabajo que se viene para Teatro de los Ríos? Dale, Kena. Bueno, nosotros estamos tratando de difundir un poco la labor que estamos haciendo, tratando de sumar a más teatristas a lo largo de la región. Eso por un lado, y por otro lado están las conversaciones y las reuniones que tenemos en ámbitos ya institucionales, ¿no es cierto?, con diversos estamentos, para seguir instalando primero que el teatro de la región de los ríos está vivo. O sea, nosotros, hay muchas compañías que están trabajando, hay varios creadores, dramaturgos, actores, actrices, escenógrafos, vestuaristas, maquillajes, técnicos, una tremenda gama de profesionales talentosos acá en la región a los cuales hay que poner en valor, y esa puesta en valor pasa por visibilizarlos, por contratarlos, por abrir carteleras y generar instancias para que esto se desarrolle. Y para eso, bueno, tenemos que ir a hablar, ¿no es cierto?, e instalar esta idea de, como mencionaba, esta nueva forma de administración que tiene que ver con que la sociedad civil, la comunidad creativa también tenga que
cosas que decir a nivel de inversión presupuestaria regional en materia del arte y la cultura y en lo que nosotros nos convoca en materia del desarrollo del teatro en la región de Los Ríos. Así que a las autoridades ahí que nos tengan presentes porque nos van a ver en más de alguna oportunidad y en realidad nosotros más que ir a pedir algunas soluciones, nosotros vamos a plantearnos cómo... como mano de obra a estas soluciones, ¿no es cierto? Como ponernos al servicio de la causa, pero en una causa que sea dialogada, buscando alternativas que a todos nos satisfagan en este quehacer diario, cotidiano. ¿Cierto? Bueno, de hecho, sin ir más lejos, sí, pues, hoy día tenemos una reunión de presentación en la Comisión Social del Gobierno Regional. Gracias a la invitación que nos hizo el core Matías Fernández, vamos a estar ahí presentando a la asamblea y un poco exponiendo esas necesidades. Pero solamente como para aportar un poco lo que dice la Kena en términos como de la organización, estamos formados por comités nosotros de trabajo, que es súper importante decirlo, que está el comité comunicacional, que es encargado de todas las redes sociales, de generar las gráficas y también el manejo de redes sociales, el comité político, el cual emplaza, ¿cierto?, genera agenda política. Uno de esas gestiones fue efectivamente esta reunión de exposición con los cores, y también está el comité constitucional, que es el encargado de armar, ¿cierto?, toda la orgánica de la organización, valga la redundancia, y en ese sentido estamos como trabajando por comités, pero sin duda nos vamos reuniendo para poder ir discutiendo y dialogando lo que va pasando y las tareas que nos vamos poniendo semana a semana. Perfecto, sí. Gabriela, Eugenia, bastante interesante esta conversación. Va a quedar ahí alojada en nuestros sitios para volver a escucharla en cualquier momento. Estamos ya en los minutos finales y siempre dejamos este espacio para algún saludo, algún mensaje, algo que se haya quedado pendiente de la conversación o también alguna invitación. Gabriela, Eugenia, estos minutos están a su libre disposición. Dale, Gaby. No, yo creo que, bueno, agradecerle a usted, Alejandro, y al Toño, que hizo la gestión, ¿cierto?, como para invitarnos, para difundir, para conocernos. Yo creo, como te decía al inicio, estamos en este proceso de conformación que ha sido interesante, a ratos difícil, a ratos estamos medio perdidos y perdidas, pero sin duda la fuerza que nos mueve para seguir es pensar en una colectividad gremial poderosa, capaz de influir y capaz de luchar por nuestros derechos sociales, por concebirnos como sujetos de derecho en este nuevo país que queremos construir sin duda. Así que el llamado, yo creo que transversal, es a sumarnos a un movimiento de transformación. Yo creo que si no aprendemos de esta pandemia, si no aprendemos de la revolución social de octubre, a ser más solidarios, a estar permanentemente pensando en comunidad, yo creo que va a ser tiempo perdido y creo que no es la idea. Yo creo que el mensaje tiene que aplicarse como al estar en unificación, al estar pendiente de qué es lo que nos puede unir como sector, más que desunirnos y avanzar juntos y caminar juntos. Sí. Bueno, yo también agradecer la instancia de conversación, de reflexión, y invito a todos, a la comunidad en general, a estar atentos a los lanzamientos, a las creaciones que van surgiendo. Hay varios compañeros que están lanzando propuestas online. Está la compañía de la abuela Poroto, que tiene los títeres y está sacando un canal de televisión, y eso es una apuesta con Purañeque, y hay otras varias compañías que están trabajando hoy día en los proyectos que se ganaron el año pasado, que son proyectos Fondar, y que a pesar de la pandemia igual tenemos que seguir avanzando en eso. Entonces igual es importante destacar que a pesar de todo el empuje y la creatividad sigue ahí en los compañeros. Yo creo que todas estas situaciones nos llevan, insisto, a repensar un nuevo Chile, a plantearnos que es necesario y urgente una nueva constitución, que no podemos seguir aplazando esta necesidad urgente para todos, porque nos va a permitir avanzar de mejor manera en el lograr la puesta en valor el ejercicio de nuestros derechos civiles, culturales, sociales, de toda índole. Pero tiene que ver con esto de volver, de repensarnos y ver un nuevo Chile, y este nuevo Chile tiene que ser necesariamente de la mano de una nueva constitución y de gobiernos que sean
mucho más generosos en el sentido que puedan distribuir esas cuotas de poder entre todos los ciudadanos, porque todos sabemos lo que queremos y lo que es mejor para nosotros, y que no sea como, ¿no es cierto?, nuestros autoridades como el ministro de Salud, que después sale diciendo que en realidad no conocía la realidad y que por eso las cosas van mal. Nosotros que hacemos y conocemos la realidad, por lo tanto nos ponemos al servicio del cambio. Yo creo que eso más. Gabriela Arroyo y Eugenia Fernández de Teatro de los Ríos conversando en Radio Universidad Austral de Chile. Nosotros llegamos al fin de esta entrevista. Como siempre, recordar seguir en nuestras redes, en Instagram, Facebook, Twitter como Radio UH al Día, asimismo en nuestro canal de YouTube, donde ahí está todo nuestro contenido, donde también estará esta entrevista. La invitación es a que sigan escuchando Radio Universidad Austral de Chile. Nos vamos con la programación ya de la tarde y mañana nuevamente volver a encontrarnos en un República de los Ríos a contar de las 8:30 de la mañana, espacio conducido por Víctor Godoy y Miguel Millar. Gabriela, Eugenia, muchas gracias por participar de esta entrevista, y Diego Castro en los estudios, también agradecerle su trabajo. Muchas gracias y adelante, estudio. Muchas gracias. Construyendo educación superior desde las Chao. comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile desarrolla más de 450 proyectos de investigación, aportando el 85% de la producción científica de la región de los ríos y una amplia actividad de investigación en los lagos, Aysén y Magallanes. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 13:18.